como decía mi papá cuando yo era pequeño y me decía, el nacionalismo se cura viajando. Apresento Capi. Capi is Capi One. É Capi One Love, Capi Style. Let's join together and feel right. Ele é pioneiro do hip hop em Barcelona, sendo artista multidisciplinar. Ele é um b-boy ativo há mais de 35 anos. Ele editou uma das primeiras maquetas a nível profissional. Foi o primeiro a publicar um fanzine impresso em formato de offset, colorido ainda no começo dos anos 90, a Game Over. O primeiro, junto com o amigo dele, o Muki, em abrir uma loja especializada em hip hop, também chamada Game Over, e que depois veio chamar Bunker. Ele é envolvido no pioneirismo de quando uma marca de pintura industrial se dedica a fabricar os sprays dedicados ao grafite, que é a Montana Colors, ou seja, todo mundo que já riscou uma parede, fez um picho, vida loucajão, sabe o que é a Montana. Então a gente está aqui com uma pessoa que faz parte dessa história, assim, viva, né? E ele também fez o primeiro campeonato de breakdance de competição espanhola. Ele é MC, produtor, musical, writer aqui é o grafiteiro, o pichador. É o writer, o escritor, né? DJ, breaker, empresário, compositor, intérprete, chivão, né? Chivão, um chivo, com muitos braços. Também sou persona. E persona, comum e corrente. Va. Como começou essa história de amor com o hip hop e como o Brasil tem um papel muito interessante nessa história, assim, muito curioso. E também apresentar um pouco de tua história como nômade. E se isto influir para que seja um artista tão diverso, sabes, que acaba fluyendo, ¿no?, en medios artísticos. Bueno, pues sí, la historia básicamente es que nací en Argentina y vine cuando solo tenía un año, vinimos a vivir a España. Estuvimos en varios lugares, en Madrid, en Barcelona, en Castelldefels, pero ya me instalé, mi infancia ya la recuerdo en Sitges, que es donde me crié. Y después bueno, mi familia se fue rompiendo, todas las familias de esa época y de esta. Y en 1982, yo tenía 11 años, vine a vivir a Barcelona con mi padre. Yo hacía años que no vivía con él y me instalé con él en Barcelona. Y desde entonces, pues mi historia siempre ha sido con Barcelona como base de operaciones. Un año después hicimos un viaje a Argentina, no, 2 años después, en 1984, a visitar a los familiares argentinos y como yo ya tenía 13 años, yo ya tenía ciertos intereses definidos, sobre todo en el ámbito musical, es lo que más me interesaba. ¿Estaba en esto? Sí, mi padre es coleccionista de música y él está en el mundo del jazz, entonces de alguna manera para mí la música era algo habitual. No tenía interés por esa música, pero sí que me parecía normal perseguir un estilo de música. Entonces yo, como buen acuariano, como decías, estoy muy interesado en la tecnología, me gustaban mucho los robots de niño y me siguen gustando, y toda la parte, digamos, científica me fascinaba. Entonces en la música yo buscaba esa aplicación, y recordemos que es una época donde la música electrónica empieza a nacer. Entonces yo andaba persiguiendo esos puntos de música electrónica en la radio y tal. Y todo esto me llevó al disco que produjo Quincy Jones de Michael Jackson, Thriller, donde empezó a experimentar con muchos sonidos electrónicos. Y claro, Michael Jackson era pop, era un género que se escuchaba por la radio, muy accesible, y aquí, que había poco, pues era fácil de perseguir. Cuando fui a Argentina, yo andaba un poco obsesionado con ese disco, y allí, siguiendo eso, escuchaba sin parar. Intentaba conseguirlo, no lo tenía. Quería tener. Entonces allí conseguí el disco en cassette, y descubrí que en la televisión había un programa semanal que era dedicado a Michael Jackson, y era un concurso de breaking. O sea, los breakers, o sea, habían bailarines que hacían un concurso de break con canciones de Michael Jackson, y pues el ganador iba a ver a un concierto de Michael Jackson, no sé. El caso es que yo empecé a asociar la música con el baile. Yo el baile no lo había visto nunca, pero la música pues me interesaba, ¿no? Y en ese programa ponían videoclips y cosas sobre Michael Jackson. Entonces hasta ahí tú bailabas como Michael Jackson. No bailaba, no, No bailaba. Sinceramente no bailaba, no tenía interés en el baile. Vale. Pero ahí cuando vi pero sí, yo era una persona muy física, hacía kung fu,
y hacía atletismo también. Entonces era una persona muy física, muy saltarina, sí, o sea, hacía acrobacias y cosas así. Entonces cuando vi el break dije, wow, claro, me asociaba la música que me gustaba con las acrobacias. Entonces al salir de allí, por unas circunstancias, acabamos yendo a Río de Janeiro 15 días, antes de volver a Barcelona. ¿Te recuerdas algo, no? ¿De qué? São Paulo no recuerdas, pero... No, de Río me acuerdo perfectamente. Sí. Estuvimos 15 días en un apartamento en Copacabana. Claro, teniendo en cuenta que era julio, era el invierno allí, había muy poca gente. O sea, era como... Estaba la playa vacía y bueno, en esos años los europeos en invierno no viajaban allí, ¿no? Entonces... Y era muy fácil conectar con las 3 personas que habían en la calle. Yo conecté con algunos niños de los que vivían allí en la calle y hice un poco de amistad. Y me di cuenta que uno, que justamente vivía enfrente de donde yo estaba alojado, bailaba break en su casa. Y yo fui copiándole los movimientos. Y yo ya cuando vine a Barcelona... ¿Tú lo espiabas? Sí, lo espiaba totalmente. Ah, vale. Cuando vine a Barcelona, pues dije, he descubierto una cosa, claro. Y ahí me encontré que mis amigos también, por otros canales, les estaba pasando lo mismo que a mí, estaban empezando a conocer el breakdance, porque era una escena que estaba llegando, explotando a nivel mundial, estaba llegando con películas, con los medios de comunicación, videoclips, música, todo, ¿no? Y yo durante esos 2 meses que estuve de viaje no supe que aquí estaba pasando. Sí que es verdad que en Argentina estaban un poquito más avanzados, y entonces vine con esa ventaja. Pero sí, nada más que llegué, empezó la escuela en septiembre, ya todo el mundo sabía lo que era y ya empezó la explosión. Y de esta manera voy conociendo la cultura hip hop a medida que va llegando a España, a través de otras películas y documentales y información un poquito más sofisticada, menos mediática. Y con los años pues ya descubro el graffiti, descubro qué es el rap, porque claro, la música que yo escuchaba no era rap. Sí, eso más tarde. Era Michael Jackson. Claro, no, y era música electro. Y entonces, claro, en el momento en que yo la capto, el electro, ya no tenía casi rap. O sea, el electro ya había evolucionado, el rap había evolucionado a través del electro, el sampling y todo eso, pero yo esa parte me la había saltado. Entonces a mí me interesaba el electro por el sonido espacial. Sí, espacial, las temáticas del espacio, los sonidos de robots. Y poco a poco fui descubriendo el rap y ahí ya me enganché pues a la cultura en sí, y al color, al graffiti, a la estética. Y bueno, ahí empezó todo. Sí, ahí empezó todo. Sí, el tema de DJ lo vi, pero realmente yo no he sido DJ hasta los años 2000. Y eres una de las figuras llave, ¿no?, en el nacimiento y florecimiento del hip hop aquí. Y culminaste en el pistoletazo, ¿no?, de la salida, que sería la fiebre del grafite, de lo inicio, ¿no?, de los años dorados de Barcelona. Tiene un poco esta relación, pero repasamos lo inicio de fanzines, una tienda, la revolución de la Montana Colors, para hacer un breve resumen, sí. ¿Vale? En Barcelona, Rise and Fall, que es el documental, ¿no?, más importante, no sé, que explica muy bien la historia del grafite aquí. Chupete Negre, que es un gran, ¿no?, del grafite también, comenta que esta historia empieza en 85 y no era grafite ni hip hop, sino auténticos b-boys de break dance que empezaron a pintar y luego empiezas a contar la historia tú de cuando conociste a Muki en 86 y puedes entender la Montana, pero vamos a contar esta revolución a todos con sus desarrollos en primera persona por primera vez a Brasil, por favor. Bueno, respondiendo a lo primero que has dicho de que yo doy el pistoletazo de salida, no es exactamente así, es decir, yo estoy ahí entre muchos. Sí. La cosa es que se da la circunstancia de que yo he estado en el inicio de varias cosas que luego han sido importantes, pero nunca he estado solo. Siempre he estado rodeado de gente que también estaba conmigo. Claro, y muchos de ellos me influenciaban a mí a quedarme ahí. Sí que es verdad que a lo mejor ellos luego con el tiempo abandonaron, yo seguía arrastrando, digamos, esa cultura y me conecté a otra cosa nueva y tenía la intuición de empezar cosas nuevas. Pero siempre he estado acompañado, o sea, digamos que soy uno de los múltiples pioneros, ¿no? Y entonces sí, entre el 84 y el 86 es una época de break, donde algunos, los más mayores y los que tienen más posibilidad de viajar, empiezan a captar el hip hop, empiezan a practicar el rap, el graffiti. Yo hasta el 86, que no tengo esa posibilidad, hago un viaje a Londres,
Y ahí conozco el graffiti a través de un libro y entonces ya lo traigo a mis amigos breakers y le digo, mira, esto es el graffiti, vale. Al 86, cuando nosotros empezamos a hacer graffiti sabiendo lo que hacemos, resulta que somos muy pocos en Barcelona, por eso se me considera uno de los pioneros, pero ya había gente antes que yo, ¿vale? Es que tú hablas más públicamente, eres uno de los que más... Bueno, lo que se pasa es que pone. de todos aquellos no hay nadie que esté, Vale, vale. básicamente, o que haya continuado. ¿En serio? Prácticamente, sí, hay algunos ¡Qué que han vuelto. resiliencia! Hay muchos que han vuelto, pero que han estado constantemente, los vas a contar con los dedos de una mano. Vale, tú sí ahí que... Yo siempre, sí. Vale. Y después del graffiti, la misma agrupación de graffiti empezamos a jugar con la música, porque ya somos un poco más mayores, podemos comprar máquinas, conocemos a uno que compra discos y es DJ y tal, y ahí montamos un grupo. Y esto ya es el final de los 90, Vale. que es cuando empiezan la industria, digamos, comercial del rap. Y ahí entramos, participamos en un disco, pero éramos todos adolescentes. Dura uno o 2 años, y en cuanto llega una nueva moda musical, acaban con el rap y todos nos quedamos así como... No, pero queremos. Claro, entonces ahí ya somos más adultos, 21, 22 años, y empezamos a tomar decisiones de, vale, no podemos esperar que otros hagan el trabajo por nosotros. Y ahí, en 1992, 93, empieza la industria del rap español, que la empezamos los propios que habíamos vivido aquella historia. Una época más mainstream, ¿no? Sí, que los que quedamos empezamos ya la época underground, la auténtica, ¿no? La de las maquetas, y luego los pequeños sellos, pero todo es simultáneo, pasa aquí, pasa en Alicante, pasa en Sevilla, pasa ¿sabes? En Almería, en Madrid, en Zaragoza. Todos ya nos comunicamos porque somos personas de más de 20 años, viajamos, nos movemos. Y todo esto a mí pues me impulsa a hacer la revista. El hecho de que haya toda esta efervescencia me hace, bueno, ya... Tú tenías muchas fotos, ¿no? Era Claro, como como yo viajaba, acumulaba mucha información. y tenía que hacer algo con esto. Quería compartirla, pues yo sabía que si compartía información impulsaría a crecer la escena. Porque al final mi único objetivo, digamos, egoísta era sentirme como ahora, ¿no? En un sitio rodeado de graffiti, medio de donde esto todo. todo escuchas rap y nadie te mira raro. En aquella época era un sueño esto, ¿no? Entonces digo, puedo quedármelo yo para mí solo y que esto muera, o puedo compartirlo y convencer a todos los vecinos para que lo hagan. Y esta era mi filosofía. Y así fue como yo empecé a dar todos los pasos que yo daba, siempre tenían que ver con compartir y mostrar. Por eso empecé a hacer la revista. Entonces empiezo la revista, como has dicho, pues hasta esa época las revistas que habían eran de fotocopias y yo hice la primera con Muki. Precursora. Sí, que era en imprenta y era más cantidad. Esto implicaba que tenías que hacer una cantidad grande de una vez. Con las fotocopias hacías 5, 10, 15, según la demanda ibas haciendo. Nosotros teníamos que pagar una tirada entera, almacenarla y arriesgar, ¿no? Y eso fue lo que hizo que empezásemos a pensar como con mente más empresarial, ¿no? Decir, bueno, hay que ahorrar un dinero, hay que recuperarlo, hay que guardarlo, hay que volver, ¿sabes? Y así empezamos a hacer la revista Eran mejor. tiradas de 100, ¿no? La primera fueron 200. 200, la primera, y la segunda ya fueron 1000. Que para esta época... Era muchísimo, Muchísimo, muchísimo. total, tenía O sea, la revista que más se había vendido de Sutil, la de CFC, yo calculo que de una como mucho 100. Lo que sí que es verdad que con el tiempo, como él hacía fotocopias, podía ir, si alguien le pedía un número viejo, lo iba haciendo, claro. Tijeras, pegas. Pero nosotros se hacían, se acababan y se acabó. Vale. Entonces esto era otro tipo de contenido, ¿no? Y esto nos llevó después a contactar con una persona que estaba trabajando en una empresa de sprays, que aquí era muy la típica que todos Que era usábamos. más industrial, ¿no? En la época, Doméstica. no era tan- Doméstica. Pero funcionaban bien, eran baratos y eran los que usábamos más en Barcelona. Cada ciudad, digamos, grande tenía su propia marca y esta era la de aquí, ¿no? Y a esta persona le dijimos que estábamos haciendo la revista y que queríamos si nos quería pagar una publicidad para poder poner páginas en color. Él se quedó fascinado porque era un tipo joven que acababa de entrar en el departamento comercial, se quedó fascinado con el graffiti y todo y dijo sí, sí, y nos ayudó. Y como yo le vi muy predispuesto a esa ayuda, le comenté que yo tenía un sueño, bueno, que nosotros todos Claro, teníamos ¿no? un sueño, Intentar. que era hacer una tienda, De donde, hip hop. sí, de graffiti y donde hubiese toda la cultura ahí.
que era algo que habíamos visto en otros países, pero que nunca habíamos visto con sprays. Aquí en Barcelona habían tiendas de ropa que tenían las revistas, nosotros las llevábamos. Pero ahí. no algo así exclusivo montano, ¿no? Bueno, exclusivo botes, botes, rotuladores, cosas así, Ajá. revistas de graffiti solo, libros, ¿no? Música también, incluirla ahí, Ropa, todo. claro, porque la música estaba en las tiendas de discos, ¿sabes? Eso nosotros como que queríamos hacer como del hip hop una identidad. Y él nos ayudó económicamente a montar la tienda. Entonces, en un momento, unos pocos meses después, él nos dijo que él quería hacer una marca para nosotros y entonces que le teníamos que ayudar nosotros. Y así nació Montana, en 1994. Bueno, es que esto en esta época, 94, viene el boom también, entonces con esto también, ¿no? El boom del arte urbano, no solo del grafite, pero del arte urbano. Y tenemos el post-Olimpiadas de 92, que viene este turismo de masa, ¿no? Que es cuando empieza mesmo esto de la meca aquí del turismo. ¿Cómo tú ves entonces esta cadena alimentar que viene de un turismo que engule, consume el arte urbano, porque es más digerible el arte urbano, ¿no? Y este, en su vez, absorbe el grafite como una matriz y se consolida hasta ser nuevamente destruido por el turismo de masa, ¿no? ¿Cómo se relaciona la subcultura de la vida local con el turismo de masa en esta meca, Barcelona? Te voy a corregir un poco porque, según como yo lo he vivido, el arte urbano no es algo que existe hasta más o menos el año 2000. Ah, vale. ¿Vale? 94 no estaba este boom. Desde los años 90 es puro graffiti, es esto, nada más. Hay characters, están Ogemeos, están Obey, están todos, pero son escritores de graffiti todavía. El graffiti se diferencia del resto de pintura en la calle, lo que normalmente se llama arte urbano o street art. El graffiti se diferencia de eso, primero, en que es el origen, y segundo, en que el fundamento es el getting up. El getting up es cómo nace el graffiti en Nueva York. A finales de los años 60, principios de los 70, nace para dejarse ver. No hay una motivación artística, solo hay una motivación egocéntrica. Nombre, sí. Exacto. ¿Sabes Mi qué nombre, es? mi nombre, mi nombre, mi nombre. en Es toda getting parte. up, ¿no? Dejarse ver. Piensa que los empiezan a hacer los niños pequeños en la escuela. O sea, el graffiti nace así, en niños entre 9 y 11 años en la escuela. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que van creciendo, la cosa se va sofisticando y cuando tú tienes, yo siempre pongo esta metáfora, ¿no? Tú imagínate que se te ocurre a ti la idea del graffiti en un lugar donde no existe el graffiti y empiezas a escribir tu nombre, Pepita. Todo el mundo te conoce, De oro, Pepita de oro. todo el mundo te haces popular. Entras a tu escuela y todo el mundo, tú eres Pepita, tú eres Pepita. Entonces todos tus amigos dicen, yo también quiero ser popular y empiezan a firmar a tu lado. Cada vez que tú pones una firma, alrededor tuya hay 15 firmas. Bárbara, Eva, Antonio, ¿sabes? Entonces hay un momento en que tu firma ya no se ve. Tú firmas, pero la pared está llena. Sí, son tantas. ¿Qué puedes Pero hacer? son nomás. ¿Qué puedes hacer para que se vea? Pone tu letra más gorda, grande. Pones unas letras gordas. Entonces, con el mismo color y con un spray haces unas letras que ponga Pepita y que ocupen mucho y que cuando pintas encima del resto de firmas, la tuya se ve. Evidentemente, ¿qué van a hacer los otros? Te van a imitar. Entonces, al final dices, bueno, pues yo les voy a poner color. Después dices, les voy a poner un 3D. Unos brillos. Voy a poner cruces dentro de colores. Y ahí todavía no está el estilo. El estilo no, estamos hablando de efectos. Y entonces alguien dice, pues ya que no puedo competir con tamaño, colores y efectos, voy a hacer algo único que solo yo puedo hacer. Le voy a dar un estilo. Y ahí es donde nace el style writing, que es la definición exacta de lo que es el graffiti. Cuando tú dices, tú haces graffiti, estás diciendo, tú haces style writing, esto es style writing, ¿vale? Es alguien que tiene un estilo desarrollado desde el getting up y siempre es con tu nombre, con tus letras, etcétera, etcétera, ¿vale? Identidad visual. Total, pero tiene que ver con el estilo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegan los 90 y hay esa explosión en Barcelona brutal por las circunstancias que tú decías, de las Olimpiadas, la estructura de la ciudad, es una ciudad que estaba destruida y de pronto se da mucha prisa para arreglarla, entonces la mitad de la ciudad queda abandonada y es perfecta como un patio de recreo. Entonces toda la parte bonita no se puede tocar,
pero es un 10% de la ciudad, el resto es una maravilla, ¿no? Fábricas abandonadas, lugares como este, o sea, y entonces hay todo un desarrollo. Empieza el turismo europeo, ¿por qué? Porque empiezan las low cost. La marca. Los vuelos de low cost. Pero la marca Barcelona también, ¿no? Sí, pero eso para nosotros, ¿no? Ni idea. Vale. Yo te digo que el hecho de que, yo por qué quería ir a París, no porque la marca París, yo quería ir a París porque ahí pintaba Popeye, Onet, Opac, yo quería ver a los escritores de graffiti, que para mí eran las verdaderas estrellas de la ciudad, y quería ir a Berlín a ver a Fosfor, a Amok, ¿no? O sea, para los escritores, para el hip hop, el viaje significaba ir a ver a otra gente del hip hop. Te daban igual las esculturas, la ciudad y todo lo demás. El turismo hace uso de esto para... Claro, nosotros ¿qué hacíamos? Nos poníamos una mochila llena de pintura y nos tomábamos el Interrail, que era un modo de tren que nos permitía viajar por toda Europa con solo billete, y era muy difícil, pero de pronto empiezan los low cost, los vuelos de Virgin, de Ryanair es mucho más tarde, pero bueno, ese estilo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente empieza a poder viajar con el precio de un billete de autobús. Y Barcelona es uno de los lugares. Los turistas vosotros, entonces. Claro, lo que empezamos es a recibir escritores de graffiti de nuestra edad, todo, ¿por qué? Clima, Barcelona es marca, como dices, todo el mundo vive en una ciudad fría del norte de Europa y todo el mundo quiere venir a Barcelona. También es peor. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan a Barcelona se encuentran gente muy agradable, somos muy amistosos, tenemos una tienda, tenemos estructura, tenemos la mejor pintura del mundo. En el 94 no había ningún país con la pintura que había aquí, entonces todo el mundo venía a comprar la pintura. Incluso venían con coches desde Alemania, 2 días en el coche, a llenar el coche de pintura y volver. Ni pintaban, solo para comprar la pintura. Como de obsesión de esta pintura, ¿no? Y entonces, claro, todo esto es un periodo que hasta el año 2000 lo que hace es estallar una ciudad en una cultura de calle muy grande. El rap, el breaking también empieza a estallar aquí. Empieza justo esa transición a que muchos artistas que llevan 10 años en la calle pintando, haciendo getting up, con sus tags, con sus firmas, con sus iconos, empiezan a tener intuiciones artísticas y ahí es donde cambia todo. Son los propios escritores de graffiti que empiezan a generar lo que luego se llamará street art. Ellos empiezan a decir, a mí ya no me importa poner mi nombre, voy a hacer una Mona Lisa. Y son los propios escritores los que empiezan a hacer eso. Y otros empiezan a imitarlos. ¿Por qué? Porque es cool, porque salen los medios, porque todo el mundo habla de la ciudad llena de pintura. Sí, y empezamos a tener gente famosa, por ejemplo, Obey o artistas famosos internacionales que de pronto han crecido haciendo su arte en la calle. Entonces toda la gente diseñadores, arquitectos, gente que delincuentes todos. No, gente que no tenía nada que ver con la cultura hip hop, se lanza a la calle a imitar al graffiti, pero no entienden nada del getting up, y ahí nace el street art. Y el grafite, aunque sea fotografiado, publicado, no es permanente, ¿no? Como tampoco lo es un tatuaje después que un cuerpo muerde, un baile tiene un tiempo en el que se encienden las luces, una canción termina en un último compás. Entonces, ¿cómo tú lidias con la impermanencia en el arte y en la vida en general? ¿Y en qué punto se encuentra actualmente esta reinvención constante, ¿no?, que tú tienes? Y si puedes hablar un poco, por ejemplo, de esta experiencia tuya como DJ, de Twitch, ¿no? Como mi impulso para hacer las cosas no tenía una motivación consciente artística, es decir, cuando tú quieres ser artista, entiendo que lo que quieres es mostrar tu arte, entonces para ello tienes que encapsularlo, ¿no? Como nosotros hacíamos... Sí, como nosotros hacíamos graffiti, lo único que queríamos era que la gente del graffiti supiese que estaba hecho, entonces iba ahí, sacaba una foto, se iba, o sobre todo en aquella época, la era pre-internet, tú pintabas y todo el mundo iba a ver la obra, pero todo el mundo de tu colectivo, que éramos pocos. Entonces tú era normal que donde habías pintado fueses al día siguiente y hubiesen 4 o 5 personas sentados ahí analizando lo que habías hecho. Muchos no podían ni sacar fotos porque no tenían cámaras, entonces lo único que quedaba era estás ahí hasta que esa obra desaparece en unos pocos meses. Entonces yo he crecido con la impermanencia, no he entendido la creación de otra manera, claro, la calle es totalmente impermanente.
el trabajo en un taller, en un estudio cerrado, me parece como una cosa muy ya de persona adulta. La música era igual, estabas en la plaza, hacías rap, improvisabas, cuando improvisabas algo, y el baile igual, ¿no? Batallas, sí, improvisabas algo, no quedaba grabación ni te volvías a acordar de cómo lo habías hecho, totalmente impermanente, ¿no? Y el baile, en el breaking, es muy típico, ahora ya no tanto, porque ahora se baila con estudio, pero antes nosotros improvisábamos todo, y a veces te salían cosas y no te volvían a salir nunca más. Pero entonces viene de esa cultura un poco, ¿no? Yo creo que... Porque hay gente que sí. siempre lidió con las cosas muy permanentes y tenía un apego, hay veces, ¿no? Porque esto genera un poco de desapego, ¿no? Si tú estás más... Pero te voy a decir algo, no creo que tenga tanto que ver con la cultura hip hop, sino con las personas, porque dentro de la cultura hay personas que son muy apegadas a lo que hacen. Hay escritores de graffiti que no soportan que les tapen sus obras, o sí, ¿sabes? Entonces, hay incluso ciudades donde el lenguaje, digamos, interno de la ciudad, las normas no escritas, son muy distintas a las de aquí. O sea, allí tú no puedes tapar un plata que tiene 10 años porque esa pared pertenece a esa persona. Eso aquí es impensable, aquí la pared no es de nadie. Bueno, hasta ¿sabes? porque aquí no tenemos muchos sitios. No, allí tampoco, pero allí lo haces y tienes un problema. Vale. ¿Entiendes? Allí... Aquí no tiene tanto. No, aquí porque ya tenemos un concepto muchísimo más desapegado. Pero quiero decir, el propio hip hop no es el que te da el desapego, sino es la cultura del lugar, las personas. Que va a influir, ¿no? Sí, eso. Lo bueno del hip hop es que es muy permeable, es decir, se permite funcionar en cualquier idiosincrasia, en cualquier pensamiento, en cualquier ideología, funciona igual porque se adapta. Vale, ¿Sabes? Mezclar, sí. ¿no? Y sigue siendo hip hop, y lo más sorprendente de todo es que a pesar de funcionar en ideologías opuestas, el hip hop hace que esas personas se puedan comunicar. Vale, ¿puedes contar un poquito sobre dónde tú liberas tu creatividad e imaginación artística? A menudo tú dices que canaliza información de tu sabiduría intuitiva, transforma en un producto final artístico que en última instancia expresa y comunica sus emociones y experiencias. Entonces, ¿cómo se produce esta mezcla entre el uso de herramientas tecnológicas, sabiduría intuitiva y producción artística sensible y sutil? Quizá tenga que ver con cómo es cada persona, ¿no? A mí... A ver, sí que has dicho que las cosas que tú has dicho van interrelacionadas en el hip hop siempre. O sea, el hip hop se basa... Esto ya aparecía, tú ya tenías esto con Autobots, tecnología. Sí, pero el hip hop se basa en la tecnología, todo. O sea, sin tecnología no existiría el hip hop. Tenía todos los elementos que a ti te encantaba ya antes. Sí. Vale. Claro, o sea, el hip hop va evolucionando y se va adaptando a la tecnología, ¿no? El DJ, ¿no? O el rap, o sea, la música del rap se va adaptando a medida que van saliendo inventos tecnológicos musicales. Ahora hay un nuevo tipo de sonido del rap porque hay nuevos inventos tecnológicos. El graffiti, Montana, un spray, eso es un invento tecnológico que revoluciona el graffiti. Antes teníamos que pintar de una manera, luego podíamos pintar de otra. No, pero en Estados Unidos el spray existe desde los años 40 o 50 como uso doméstico normal. Todas las familias tenían sprays en casa. Para el resto de países es algo raro, pero donde esto empieza, el spray es una herramienta muy común que está en todas partes. Entonces los niños solo tenían que entrar a un hardware store y robar, porque habían sprays de millones de marcas. Lo que pasa que eran horribles para pintar graffiti, eran buenos para pintar, pues eso, un coche o una silla, pero para hacer graffiti, entonces, ¿qué hacían? Porque no llevaban superficie. Bueno, el color o los difusores, pues lo que hacían era robaban los difusores de un desodorante, porque al ponerlo en el spray hacían el trazo más ancho o el trazo más fino. Wow. Y todo eso lo que hacemos con Montana, digamos, es... Vale, vamos a tomar esas ideas y vamos a transformarlo en algo tecnológicamente bien hecho y pensado para eso. Y los DJs lo mismo. Los DJs, o sea, el crossfader, que es una cosa fundamental para cualquier DJ, se lo inventa un DJ de hip hop porque dice, lo que no podemos es andar mezclando así. Necesito uno que con uno haga todo y se lo inventa. Dicen que fue era Master Flash, yo ahí no lo sé. Pero está claro que es un invento hecho para el DJ, para hacer scratch, para el DJ del hip hop. Antes de eso se mezclaba con los faders verticales. Entonces alguien inventó esto. Luego están los switch, o sea,
La preescucha, eso es un invento del hip hop. Tú escuchas un disco mientras fuera se escucha otro disco. Eso no se podía hacer antes. Total, o sea, tenía O que ser sea, una persona que cría. ¿Qué pasa? Que necesitabas un DJ ingenioso que además supiese de electrónica. Vale. Y él abría la máquina y la modificaba. Vale, tengo una última entonces, Sí. la llave de oro. Ó. Um de tus últimos vídeos del blog, ¿no? Tú explicas el cambio de compás en el funk. El padre del hip hop que enfatiza el primer pulso en la escala rítmica musical. Sí, Eso aporta una fluidez que es importante para estos estilos musicales. sí. Pero la cuestión aquí es la misma porque todo lo que viene después genera un cierto deseo de dejarlo ir para que vuelva a venir el primero beat, ¿no? El uno, el uno. Sí. Vale. ¿Cuál es el uno de Capi? ¿Cuál es este impulso inicial que siempre vuelve y que tiene que dejar pasar a los demás para que el uno marque el ritmo de este viaje? ¿Cuál es el uno de Capi? ¿Qué tiene que ser? ¿Una persona, un día, una época, una idea? ¿Cuál sería la respuesta? No, pero el one no es porque lo haya elegido yo. Ah, no. No, yo lo uso por obligación, porque tenía que poner... ¿El compás? Tenía que poner... A ver, one viene del graffiti. Ah, bien. En el graffiti... One style. No, en el graffiti la gente pone números para respetar a sus maestros. Por ejemplo, si yo enseño a alguien y se quiere llamar Capi, pondría Capi Chu. Vale. ¿Entiendes? Entonces eres el primero. tú eres Porque el porque más- homenajea a un maestro que ya no pinta, por ejemplo. Vale. ¿No? Y tú no tenías maestro, entonces tú eres el uno. No, yo sí tenía maestro, pero no estaba usando su nombre. Ah, entonces tú Claro. pones el tuyo y tú pones el tuyo con No, el uno. lo que ¿Cómo? ocurre es que yo no usaba el One, pero cuando tuve que buscar un dominio de internet, Capi ya estaba comprado. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el One? Yo creo que el One en todo es la posibilidad / capacidad de compartir. Si no hay compartir, para mí nada tiene sentido, no lo hago. No, lo hago y desaparece. O sea, es tan efímero si no lo compartes, ¿sabes? No tiene mucho Que es demasiado. sentido, ¿no? Sí, sí, para mí sí. Primero de masa tampoco. O sea, me gusta que sea efímero, pero cuando ya está en manos de los demás. ¿No? Que se ve, ya está ahí, bueno, ya puede ser efímero. ¿Y cuál va a ser tu mensaje efímero para brasileños? Quería decir que el acto de viajar te sirve para alejarte de una idea que es el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo parece algo muy loable, la patria, la defensa de tu entorno, tu familia, tus raíces. Pero cuando empiezas a viajar y te das cuenta que el mundo está lleno de riqueza y que es tan válida como la que tú tienes en donde tienes las raíces, quizá nos han enseñado un concepto de nacionalismo equivocado, porque al final la nación lo que hace es separarnos y todo el planeta somos un montón de naciones, un montón de familias y un montón de humanos que intercambiamos cosas, ¿no? Así que, como decía mi papá cuando yo era pequeño y me decía, el nacionalismo se cura viajando. Alfred Hitchcock o Spike Lee? Spike Lee. Spike Lee. Spike Lee o RCA? ZA. RZA. RZA o Dr. Dre? Dr. Dre. Dr. Dre o Los Gêmeos? Dr. Gemeos. Una mezcla, un poco de cada. ¿No vale? Vale, entonces Sí, vale, es una sí, mezcla, ¿eh? Dr. Gemeos. Ah, ahí fue que no. Nosotros Dr. hay que Gemelos. mezclar las imágenes. Después hay que mezclar outros. Claro. Nossa, boa! Você faz uma assim. Então é Dr. Gemelos ou Dexter Wenzel? Dr. Gemeos. Dr. Gemelos ou Zeta? ¿O quién? ¿O Z? Dr. Gemelos ou Zeta? Inventou um artista. Z es familia. Zeta ou Escher? Z. Zeta ou John Singleton? Z. Zeta ou Quincy Jones? Ah, Quincy Jones. Ah, Z, lo siento. Zeta, né? Um abraço.
Quincy Jones o Nico Down Breakers? Ah, Quincy Jones. Quincy Jones. Quincy Jones o Sergio Leone? Spaghetti, ¿no? Sí. Spaghetti, muy bueno. Spaghetti Quincy Leone. mangiare. Quincy Leone. Está muy creativo. Quincy Leone o Mod 2? Mod 2? Bueno, depende de una Adiós. época de mi vida, diríamos tú. Mod 2. Depende de la época, sí. Va a ser Mod 2. Mod 2 o Storm? Riders on the storm. Me niego a elegir. Me voy. ¡Ah, no! Elegiste Los dos. Parece que es libre Los dos. este. Los dos. Los dos. Ah, dos campeones. Es que son mundos distintos, pero en el mismo nivel. Esa es la idea. Ahí tú tienes que, ay, ahora y ahora. Si miras muy de cerca uno, va a parecer que el otro no es tan Es bueno. que me estás pero si miras preguntando, el otro, ¿breaking o graffiti? Me estás preguntando eso. Ay, vale, estoy preguntando de personas, pero... Claro, voy pero creyendo para que mí me es presentan. el top del breaking o el top del graffiti. Entonces tenemos dos campeones. Ah, pronto. Sí. Breaking y graffiti. campeones. Muchas gracias. De nada. De verdad, genial. Ahora Brasil te conoce más, aún más. Sí, te cae. Bien.